vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poquito de ciencia. Aunque esto parezca algo raro y extraño, porque empezamos a preguntarnos si esto puede ser real, hay estudios y avances científicos que dan cuenta de descubrimientos vinculados a que las plantas nos hablan, que hay una manera de comunicarse de las plantas y que además lo hacen en distintos idiomas. Esto es parte de una investigación, un avance científico que ha comprobado, entre otras cosas, que pueden sufrir estrés, que nos están comunicando cosas con diferentes comportamientos que tienen. Bueno, interesante, le pusieron, por supuesto, micrófonos y las dejaron en espera durante mucho tiempo y se dieron cuenta que hacían pequeños sonidos, que eran como crujidos, si se quieren, sí, pero cada uno de esos crujidos podían de alguna manera decodificarse y eran distintos según lo que le faltaba era sol, o luz, mejor dicho, si le faltaba agua, y a partir de eso se está trabajando de alguna manera en el armado de un cierto como diccionario de las plantas. Algo así. Bueno, una universidad de Tel Aviv fue la que llevó adelante el principal estudio referido a esta historia, y es un estudio científico, no estamos hablando de una soncera. Pero claro, esto también de alguna forma lo que tiende es a comprender un poco más el mundo vegetal y a entender ciertos comportamientos de las plantas en función de los hábitats, de la forma en que nosotros las tratamos, perdón. Con lo cual empezamos a ver que todo esto que tiene que ver con la vida, de alguna manera también se acerca a los animales por un lado y a los seres humanos, ¿por qué no decirlo también? Bueno, vamos a hablar con especialistas del tema. Está en comunicación Marianela Rodríguez, ella es del INTA, por supuesto, y del área de fisiología vegetal. Marianela, un gusto conversar con vos. Lorena Tosi y Javier Borelli, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Bueno, un gusto saludarlos. Marianela, recién tratamos de reproducir de alguna manera este hallazgo o este descubrimiento que por un lado nos sorprende, pero por otro lado nos hace sentir menos locos aquellos que les hablábamos a las plantas. Claro. Totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Totalmente. ¿Cómo es esto ¿se puede hablar de un idioma de las plantas? Sí, totalmente, absolutamente tienen un idioma particular. Las plantas pueden sensar todo lo que le pasa alrededor. Como bien decían recién, la luz la pueden sensar, tienen unos receptores para eso. Los sonidos, han descubierto que los sonidos los pueden sensar. Durante muchos años, en la década del 80-90, se sabía, porque uno cuando entra a un bosque puede escuchar algunos crujidos en los árboles. Claro. Y eso se llama cavitación, que son unas burbujitas de aire que ingresan al sistema de las plantas. Y bueno, lo que no se había descubierto aún era en plantas más pequeñas, ¿no? Que pasaban esas cosas y que emitían ese sonido. Y que cuando están estresadas las plantas pueden emitir esos sonidos. Entonces ahora lo que hicieron a través de un algoritmo de inteligencia artificial fue ir descifrando ese idioma particular de las plantas, qué idioma tienen cuando están estresadas y qué idioma tienen cuando están en condiciones normales. Impresionante. Igual que los seres Marianela, humanos, ¿no? Claro, igual que los seres humanos, es verdad, que nos cambia el gesto, nos cambia, ¿no?, la proyección hacia el otro. Pensaba también que obviamente todas estas investigaciones colaboran para poder producir mejor, seguramente, muchas de las plantas que son beneficiosas para determinadas cuestiones que también están vinculadas a la salud o no necesariamente. Y hay una curiosidad que leía por ahí, que es lo del tema de ponerle un sonido de abejas a pimpollos que evolucionaron en cuanto a su producción propia de polen y demás, un 20% a partir de escuchar un sonido de abejas artificial. Claro, sí, una de las investigaciones fue esa, cuando empezaron a descubrir que las plantas podían sensar el sonido, fue a través del néctar que les cambiaba, cuando escuchaban el sonido de la abeja, cambiaban el contenido de azúcar. Wow. Entonces ahí dijeron, el sonido lo están sensando, lo están percibiendo de alguna forma. Claro. Entonces por eso comenzaron a hacer estas investigaciones. Pero hay otras señales, además del sonido. Hay señales eléctricas que también, por ejemplo, si a una hoja le pasa algo, en otra hoja que está distal de esa, o sea, a una distancia mayor, también pueden cambiar el componente eléctrico y avisarle de alguna forma dentro de la misma planta que le está pasando algo. Entonces hay señales de un montón de tipos de señales que van por dentro de la planta
enviando esa señal incluso a sus vecinas, ¿no? Porque también emiten compuestos volátiles, que muchos los sentimos en el olor de las flores o las esencias. Marianela, hay algo que por ahí no digo, hay algo que tiene que ver con una intención comunicativa, que me imagino que es difícil de expresar, pero que es algo que es muy característico de los animales, ¿no? Sí. Que tengan la intención de querer decir algo y no que sea una reacción, porque uno puede decir, bueno, está seco, entonces algo que no recibe agua, está seco, bueno, por ahí se pone un poquito, justamente está menos hidratado y hace una pequeña como fracturita, que es lo que nosotros podemos leer como un mensaje. Pero puede haber, porque esto que vos decís, que una hoja, digamos, expresa algo y otra la entiende. ¿Hay esto de tratar de comunicar o de interpretarlo? Sí, totalmente, totalmente. Hay comunicación constante. Comunicación constante con el entorno, no solo ahora, bueno, a través del sonido pueden estar comunicándose con otros seres vivos alrededor, con abejas o con otros polinizadores, pueden estar comunicándose de alguna forma. Incluso el trabajo menciona que más o menos puede ser percibido ese sonido a 3 metros o a 5 metros, lo cual es bastante. Así que sí hay una intención en la comunicación. Claro. Incluso a través de las raíces también hay comunicación entre las raíces. El Señor de los Anillos. Claro, el Señor de los Anillos, estaba pensando en eso. Ahora digo, Marianela, uno aquí viviendo en departamentos y teniendo plantitas en el balcón y demás, se imagina la posibilidad de ese diálogo, de esa intención de comunicación entre las plantas. Pero recién escuchándote, digo, lo que debe ser un bosque, ¿no? Digo, más allá del viento, más allá de otras cuestiones vinculadas a los bosques o los lugares de mucha vegetación, estos sonidos deben tener otra impronta, claramente. Sí, absolutamente, absolutamente. Tienen, de hecho, bueno, en el trabajo terminan diciendo que habría que evaluar un poco más qué pasa en un entorno natural, porque ellos lo hacen a nivel de invernadero, ¿no? En condiciones controladas para hacer un trabajo científico. Claro. Pero ahora sí, llevándolo a la práctica y al campo, sería muy interesante poder ver, incluso tener una herramienta de solamente escuchando el sonido, de saber qué le está pasando a la planta. Claro. ¿Te imaginas que en un futuro, no sé cuán próximo, pero que en un futuro exista la posibilidad de algún aparatito, alguna app quizás que te traduzca, che, la planta te está diciendo que necesita agua o que la corras porque no, o que no le da el sol, que la pongas más al sol porque o que la corras del sol porque le da demasiado. ¿Te lo imaginas como posible? No sé si tan así, mirá. Pero... Nos hubiera encantado que nos digas que sí. Ojalá. Las plantas, lo que pasa es que si uno piensa en las plantas de un balcón de un departamento, las podría llegar a correr del lugar. Claro, sí, en un bosque. Pero si pensamos en las plantas natural a campo, es más difícil esa situación. Marianela, pero sí... un placer enorme conocerte, compartir con vos este tema que nos sorprendió cuando vimos la publicación, pero bueno, es uno de los tantísimos avances que la ciencia va teniendo, en este caso vinculado con las plantas. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Bueno,